noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los que están presentes, a los que se van a conectar. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias por este momento más. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Gracias. Señor y Redentor, por tu Señor, mi castillo, mi esperanza, mi socorro, Señor. Gracias. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Ana Milena, buenas noches. ¿Cómo me escuchan, por favor? Muy buenas noches. Una noche más, un día más. El Señor ha estado con nosotros. Hemos visto su misericordia, su amor. Bienvenidos, bienvenidas. Me saluda Comunidad Cristiana de Restauración, el pastor Francisco, la pastora Elena. Bienvenidos. Ahorita me confirma, está conectado el pastor Ana Milena Montes, no sé quién más se ha conectado, quién más confirma. Estamos esperando 5 personas, 3 minuticos más, oramos y empezamos la palabra. Amén, pastor. Gracias, Señor. Gracias, pastor. Gracias. ¿Se escucha bien? Confirma el pastor. Prueba de sonido. Hoy tenemos la palabra, como el pastor la envió, Erika M. León. Bendiciones, bienvenida. ¿Por qué motivo te congregas? La identidad en Cristo. De eso vamos a hablar un poco hoy. Eso es un tema que ha venido inquietándome mucho. Siempre le pido al Señor que me confirme las palabras, que me dé la certeza de que voy a predicar palabra que edifica. Como ministro de Dios, como siervo de Dios, palabra que edifique todo lo que edifique. Entonces hoy venimos, les decía que vamos a esperar 2 minuticos más. Empezamos a orar y empezamos a dar la palabra. La que ya les dije, ¿por qué motivo te congregas? La identidad en Cristo. Y vamos a hablar un poco sobre este tema, porque nosotros normalmente vemos personas en la iglesia, pero hay personas que... ¿Cuántas personas han pasado por la iglesia? ¿Cuántas de las que han llegado, qué están haciendo hoy? Es una prédica que busca que reflexionemos sobre eso, que nos inquietemos sobre eso. Hoy, jueves 17 de junio, vamos a darle gloria y honra al Creador, vamos a alabarle, vamos a orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, en ese día, 17 de junio, Señor, del 2021, Señor, en otro país quizás ya empezó el 18 de junio, pero nosotros te queremos agradecer, Señor, te queremos dar gracias, porque es un nuevo día donde vemos tu misericordia, donde vemos tu amor, donde somos testigos
damos testimonio, Señor, de que tú nos amas, de que tus misericordias son nuevas cada día, de que no ha fallado el alimento, de que tenemos vivienda, que tenemos trabajo. Y siempre lo he dicho, aún así las personas que no tengan vivienda, que no tengan alimentos, que no tengan trabajo, están bien. El Señor los bendice y la palabra dice que le demos gracias al Señor por todo y en todo. Hay que ser agradecidos con el Señor. Por eso le damos gracias, por eso te damos gloria, por eso te damos honra, Señor. Por eso te damos alabanza, por eso bendecimos tu santo nombre, Dios eterno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te adoramos, te cantamos salmos, Señor. Reunidos aquí, Señor, reunidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te cantamos salmos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor, al creador de todo cuanto existe, al dueño del oro, de la plata, el que pone y quita reyes, Señor. Te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú eres grande, porque tú eres justo, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor. Gloria y honra a ti, Señor, y alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Te cantamos salmos, Señor. Bueno es alabar al Señor, bueno es bendecir tu nombre. El que fue a la cruz por nosotros, el que fue crucificado en el madero, en la cruz. Honramos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Robert Quiñones, siervo de Cristo Jesús. Oh, se me está apagando una luz. Siervo de Cristo Jesús. Y esa noche, voy a acomodar esa luz que se me apagó la otra. Esta noche tenemos una palabra que buscamos sea de edificación para la iglesia en Cristo Jesús. Voy a desconectar esa luz un momentico. Ahora sí. Una palabra que edifique a la iglesia. Me está molestando esa luz. Y la palabra dice, ¿por qué motivos te congregas? Lo que buscamos principalmente es que entremos en reflexión. ¿Por qué motivo estamos asistiendo a la iglesia? Y vamos a ver el desenlace de esta pregunta en todo el trayecto de la prédica. Como persona podríamos nosotros preguntarnos cómo y cuándo se forma la identidad. Esa identidad inmovible en las personas. Nosotros sabemos que hay personas que nacen en un territorio y son trasladadas a otros, ¿cierto? Pero pasa el tiempo, aún llegan a vivir mucho más tiempo en el territorio donde no nacieron y siguen creyéndose que son del territorio donde nacieron, ¿sí me entiende? Por ejemplo, siguen conservando el dialecto, siguen conservando ciertas conductas. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué esas personas tienen esa identidad tan arraigadas en su territorialidad, de su región, de su país? Pero también encontramos personas que paradójicamente cambian de lugar y se dejan absorber por la otra cultura o por el otro país. Les pongo siempre como ejemplo mi caso. Yo soy nacido en un municipio pequeño en el departamento del Bolívar, se llama Regidor Bolívar. Yo salí a los 5 años y soy trasladado a otro municipio en el departamento del Atlántico que se llama Soledad Atlántico. De Soledad Atlántico hasta los 19 años, de ahí salgo para Cali, ¿cierto? En la actualidad tengo casi 27 años de estar en Cali, 18, 13 años en Soledad Atlántico y 5 o 4 en Regidor Bolívar, en el departamento del Bolívar. Pero si tú me preguntas a mí hoy, yo soy un soledeño. No me considero de la región donde nací, sino donde me crié y me fundamenté. Amo mucho esa ciudad de Cali, tengo más tiempo viviendo en Cali que en mi región nativa. Amo mucho Cali, me creo un caleño por adopción, pero soy
atlanticense, soy soledeño, esa es mi identidad. La misma situación a veces la vemos en los equipos de fútbol. Tú te puedes trasladar, vemos aquí regionalmente una persona que se traslada a otra ciudad y siguen existiendo prevalencia por su equipo de origen. Y ahí surge la idea, ¿por qué, de dónde, cómo se fundamenta la identidad tan arraigada? ¿Qué es lo que hay? Como cristiano también me he preguntado lo mismo. Porque muchos pueden ser cristianos mientras se congregan. Pero si por alguna cuestión de la vida, por cualquier motivo salen de la iglesia, dejan de congregarse, muchos quizás vuelven a su antigua forma de vivir. Muchos llegan a realizar acciones que saben que son, el Dios celoso no las permite. He conocido personas que se congregaron y dejaron de congregarse y han practicado después de eso brujería, han consultado muertos, han consultado, uno decía, bueno, tremendo, Dios me libre de eso. Siempre pongo la historia de la Semana Santa adorando con la música y llega un muchacho y me dice, yo también fui cristiano, y le digo, ¿cómo así que fuiste cristiano? Entonces desde ahí siempre me ha surgido esa pregunta, ¿cómo se fundamenta la identidad? Miren, esa situación también le pasó a Cristo Jesús. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 6 de Juan, casi todo completo, cuando yo estudio las escrituras, quizás de los capítulos más tristes de Juan, de Jesús, de la vida de Jesús, la vamos a encontrar en Juan. Recordemos, si estudiamos específicamente desde los versículos 25 al 71, vamos a observar que muchas personas seguían a Jesús. Muchas personas seguían a Jesús. Muchas personas vieron sus milagros. Muchas personas comieron de sus milagros. Fueron sanados muchas personas. Pero al final abandonaron a Jesús. Esas mismas personas que vieron el milagro de Jesús, que vieron la obra de Jesús, que comieron con Jesús y lo abandonaron. Cuando hubo una confrontación decidieron apartarse. Les voy a leer el texto Juan 6, 60 al 66, lo que dice. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, recordemos para contextualizarlo lo que estaba pasando antes era que Jesús había dicho que él era la carne, el maná que bajó del desierto y que tenían que comer su carne y beber su sangre. Para ellos esto era un simbolismo, pero para ellos era carnalidad, era canibalismo, ellos no asimilaban eso. Y Jesús les decía, quien no coma mi sangre y beba quien no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Y se confrontaban todos. Entonces, al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os digo, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dada del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos discípulos se fueron atrás, muchas personas que lo seguían, que vieron sus milagros, no entendían el simbolismo de comer su sangre y comer su carne y beber su sangre, lo abandonaron. Por eso les decía, ese capítulo 6 de Juan es para mí, cuando yo lo leo, uno de los episodios tristes de Jesús, solo, mientras que las personas iban a las fiestas Pascua o Pentecostés en Jerusalén, él se quedó solo. Los mismos hermanos de Jesús les decían, le advirtieron, cuando los invito a que lo lean completo el capítulo 6 y se van cuenta que es triste, lo abandonaron muchas personas, aún los mismos discípulos, los 12, se quedaron inquietados. Eso lo vamos a ver más tarde. Pero para estudiar un poco sobre la identidad del cristiano y el motivo por qué se congregan las personas en la iglesia, y siempre he llevado a relación la vida de Daniel. Daniel, siendo joven, nunca se dejó permear. Y los contextualizo un poco de la vida de Daniel cuando leemos la historia de Daniel.
llegó siendo un adolescente a Babilonia. Recordemos que él vivía en el castillo, al parecer era un hombre de la descendencia real. Daniel al parecer era un hombre de descendencia real, porque los primeros que se llevó Nabucodonosor fueron personas que vivían ahí de descendencia real. Fue llevado a Babilonia a servirle al rey caldeo. Le ofrecieron los manjares de Babilonia, pero Daniel tenía identidad con el Dios vivo de Israel. Él prefirió no ingerir los alimentos de Babilonia. Yo me contextualizo y me pongo en la situación de Daniel cuando le ofrecen comida. Él dice, esta es la comida que Jehová prohíbe en Levítico. Es decir, que Daniel tenía una preparación bíblica, sabía de la Biblia, sabía del contenido bíblico. Tenía presente los mandamientos descritos en Levítico y las enseñanzas sobre qué comer y qué beber y qué no comer y qué no beber. Si nosotros seguimos contextualizando, Daniel llega a Babilonia siendo joven, adolescente, pongámosle edades entre 13 y 16 años, y dicen los estudiosos que Daniel muere siendo ya casi de 100 años de edad, mayor o más o menos una edad centenaria. Pero siempre en el transcurso de la historia de Daniel vamos a ver que siempre fue un hombre, un joven, un hombre, un anciano que conservó su identidad como cristiano, como israelita. Recordemos que Daniel, para contextualizarlos un poco, Jerusalén o el reino del sur, Judá, fue llevado cautivo por Babilonia. Babilonia los llevó cautivo hacia esa ciudad de Babilonia que hoy los estudiosos dicen que hoy es Irak, y allí sirve el rey. Por connotación, Daniel era un eunuco, ¿cierto? Recordemos que esa palabra, condición, eran personas que los castraban para estar en la presencia del rey, es decir, que no podían tener hijos, no tenían relaciones sexuales, prácticamente eran castrados para no tener relaciones sexuales. Babilonia fue invadido después por los medos persas, por Ciro, ¿cierto? Y sigue otra cultura, y aún ahí, después de esa situación, Daniel conservaba su identidad. A Daniel le ofrecieron ser gobernador, le ofrecieron muchas cosas, pero Daniel, siempre y cuando eso que le ofrecían no atentaran contra Dios, contra los preceptos de Dios, Daniel no aceptaba nada, ¿cierto? También si leemos un poco y recordamos sus tres amigos, Edrán, Meset y Abednego, los nombres babilónicos que le dieron, ellos sabían que no podían inclinarse ante ninguna imagen. Y cuando el rey Nabucodonosor ordena que se inclinen ante su imagen, ellos saben, prefieren ir al horno 7 veces calentado, porque respetaban y sabían, habían sido educados en la Torá, en el Pentateuco. Sabían que a Dios no le agradaba que comiéramos algo que Él prohibía o que adoráramos algo que Él no le agradaba. Y entonces yo me pregunto, Robert Quiñones, y te invito a que te preguntes tú, en una situación igual o en una situación como la de Daniel, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras comido de la comida de Nabucodonosor? ¿Te hubieras inclinado ante la imagen de Nabucodonosor? Siempre me he preguntado eso, y siempre me he preguntado los fundamentos, la enseñanza, la personalidad, la estructura de Daniel para conservarse aún siendo niño, porque básicamente, y le decía, esta idea de palabra surge cuando yo voy a la iglesia y veo muchachos, y sé que hubo muchachos que asistieron, entre esos mis hijos, y hoy no están en la congregación, y sigo viendo muchachos, y yo me pregunto, bueno, ¿qué pasaría si esos muchachos tuvieran que afrontar una situación? ¿Volverían al mundo nuevamente? ¿Están fundamentados en la palabra realmente? En la Biblia también encontramos una historia totalmente diferente a la de Daniel. La encontramos en 2 Timoteo 4:10, donde se describe la historia de Demas, quien abandonó a Pablo y se fue cediendo ante las tentaciones del mundo. Demas fue una persona que le ayudó a Pablo, pero al final abandona el cristianismo. Vemos dos historias diferentes. Demas con un gran maestro, como lo fue Pablo, pero al final abandona la carrera. Jesús, el gran maestro,
pero hay personas que abandonaron a Jesús, grandes maestros. Es decir, 2 Timoteo 4:10, Erika, sí. Vemos personas, a veces no depende del gran maestro que tengas, sino es una situación personal y la identidad tuya como cristiano. Entonces, mi pregunta es, y mi inquietud es que te ubiques en la historia de Daniel, si tú hubieras hecho lo mismo, o qué hubieras hecho tú, o si una situación donde tengas que confrontarte como cristiano, ¿qué harías tú? ¿O qué haría yo? También me llevo a reflexionar. Le leo 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica, amando a este mundo. Entonces vemos Demas, un hombre que también se reunió con un gran maestro como Pablo. Les dejo esa inquietud, que se ubiquen, se cuestionen qué clase de identidad o por qué se están congregando realmente. ¿Cuál es su identidad como creyentes? ¿Realmente creen en Jesús y en las palabras que Jesús nos dio? El segundo punto que quiero tratar dice, la fe viene por el oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos de verdad, cuando se cree de verdad, por convicción, como lo muestra el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí notamos un término muy importantísimo, convicción. Y la palabra dice que nosotros debemos saber y estar convencidos de lo que esperamos y de que lo que esperamos se dará. Pero para tener fe hay que oír la palabra de vida. Nosotros podemos ver muchos milagros. Los actos sobrenaturales, muchas personas de las que se congregaban con Jesús vieron grandes, del propio Maestro, del Dios viviente. Pero en la iglesia contextual, en la iglesia actual, vemos personas que vieron los milagros, glorificaron el nombre de Dios y hoy se han apartado del cristianismo. Hoy, cuando vemos noticias de esas personas, vemos que han vuelto a las andanzas del mundo, viendo los milagros. Y ahí también nos surge una idea, dice la palabra viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vemos algo muy importantísimo ahí, aquí como cristiano, que el cristiano debe fundamentarse en la palabra de Dios. Si nosotros nos vemos Daniel, cuando renuncia a comer los manjares del rey, era porque sabía y conocía Levítico y porque estaba convencido de lo que decían las escrituras, la palabra de Dios. Vemos al propio Pablo, un hombre formado en la palabra, en la Torá, un hombre conocedor de la palabra. Pero vemos, era un hombre convencido de que lo que decía la palabra era la palabra de Dios. Miren que al principio, y aquí partimos de los extremos, al principio era un convencimiento, pero un celo viciado que lo llevó a quitarle la vida y a asesinar y a perseguir a las personas que según él atentaran contra la Torá o contra los mandatos de Dios. Cuando el Señor le revela la verdad, él tiene ese convencimiento y el amor y empieza a trabajar por convicción y amor, entendiendo la palabra, no metiéndonos ideas a raíz de la palabra, que eso también puede suceder. Como les decía, encontramos un precepto, un concepto importantísimo en Hebreos 1:11, convicción. En Romanos 10:17, oír la palabra. Y en Mateo 6:33, buscar. Recordemos que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Es decir, como creyentes, siervos, como ministros, debemos preocuparnos por aprender. Nosotros debemos preocuparnos por aprender o por enseñar los conceptos primeros del reino. Es decir, nosotros en el mundo cristiano dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. O sea, nosotros
debemos buscar primeramente el reino de Dios. Debemos enseñar primeramente las cosas del reino de Dios. Y muchas personas se quedan en conceptos secundarios de la palabra, en conceptos que podemos sacar de las escrituras, ¿cierto? Pero que no son cristocéntricos, que no son bibliocéntricos, ¿cierto? Eso lo podemos encontrar. Entonces podemos encontrar sobre las añadiduras. Muchos encontramos personas predicando sobre las añadiduras y no sobre el reino de Dios. Nosotros debemos enseñar primeramente y debemos aprender primeramente a beber leche. Al nuevo creyente debemos enseñarle a beber leche. Pero resulta y pasa que hay personas que llevan años y todavía no tienen el concepto claro de la leche. O sea, no han bebido leche, no han digerido la leche. Y tras de eso siguen recibiendo, asimilando conceptos profundos, muy profundos. Pablo dice que ya no seamos como niños, que ya esos conceptos debemos buscar, ya no debemos beber leche, sino conceptos más elaborados, pero primeramente debemos buscar la esencia del cristianismo, enseñar la esencia del cristianismo. Como cristianos nosotros debemos enseñar y tener claro lo que es la salvación, lo que es Cristo, la deidad de Cristo, Cristo hombre, Cristo, la deidad de Cristo, Cristo Dios, el Espíritu Santo y muchos conceptos que la leche que debemos tenerla clara. Nosotros debemos tener claro antes de pasar a temas elaborados, a conceptos muy elaborados, inclusive el diezmo es un concepto bíblico, pero son temas secundarios. O podemos hablar otra cosa, demoniología, son conceptos secundarios, no son la esencia central del cristianismo, de la Biblia. Otro tema que podemos nosotros, la prosperidad, ven, el Señor, ora, pídele, Él te va a dar lo que le estás pidiendo, ¿cierto? Estamos buscando primeramente las añadiduras y no el reino de Dios. Nosotros debemos preocuparnos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quizás uno de los grandes errores, muchos nos preocupamos por aprender conceptos muy elaborados. Lo digo también a vivencia propia. Cuando empecé el cristianismo tenía muchas ganas de conocer de Dios y empecé a conocer conceptos. Y mucho les pasa, pero nosotros debemos tener claro y preguntarte, ¿de verdad crees que Cristo Jesús es Dios? ¿Tú crees que Cristo Jesús es Dios? ¿Lo tienes claro? ¿La palabra te lo ha revelado? Esos conceptos tienes que asimilarlos primeramente: la salvación, la deidad de Cristo, la obra que Cristo vino a hacer en la cruz, que simboliza, tenerlos claros, tenerlos plenamente convencidos. Muchos no creen, el tercer punto. Muchos no creen. Le pasó a Jesús. Muchos vieron los milagros, pero no creían en realidad. Muchos se congregaron muchos se congregan no porque han visto señales, sino porque han comido. Muchos de los hermanos que pueden estar en la iglesia, en la congregación, en cualquier iglesia, o que comieron con la iglesia, vieron los milagros, pero hoy están apartados. Cuando hubo escasez, cuando hubo la situación difícil, se apartaron. No estuvieron fundamentados en el cristianismo. Les voy a leer un poco Juan 6:26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su aprobación. ¿Y qué señal harás para que veamos y creamos? Miren, son personas que andaron con Cristo Jesús, vieron las señales, comieron, pero a la hora de la confrontación se fueron, preguntaron, ¿y qué señal? Imagínense ustedes, están andando con el Dios vivo, vieron los milagros, vieron cómo sanó, vieron cómo personas que eran ciegas, vieron cojos cómo caminaron.
Vieron cómo enseñaba la palabra. Y tras eso le pregunta, vieron cómo sin haber panes, solamente con pocos panes hacen que 12,000 personas coman. Y dice, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? O sea, eran personas que seguían a Cristo Jesús, pero no por convicción, eran por emocionalismo, porque les sació el hambre, porque buscaban que les sanara algo, porque buscaban que les ayudara con algún trabajo, ¿cierto? No tenían la convicción, no tenían la convicción. Hemos visto y hemos sido testigos de cómo personas que oran por un hijo en la congregación y ha habido palabra de que el Señor te va a dar un hijo, y cuando tienen el hijo se apartan del cristianismo, se van del Señor. Cuando el Señor le ha prometido trabajo, vivienda, le ha dado palabra, porque buscan más las añadiduras que el reino de Dios. Y sí, efectivamente se le da la palabra, Señor te va a dar lo que estás pidiendo. Pero cuando llegó la casa, cuando llegó el trabajo, se apartaron del Señor. Cuando llegó el puesto de fama, cuando llegó el nombre, se apartaron del Señor. Muchas personas hoy están apartadas del cristianismo, no estaban fundamentados en el cristianismo. Y esa pregunta me surgía cuando les decía a ustedes, veía jóvenes en la congregación ayudando, y les decía, ¿qué pasa? Que si estos jóvenes algún día los papás los sueltan, ¿y a dónde van a parar? ¿Realmente están siguiendo a Cristo por convicción? Pregúntate allí, tú dónde estás, si hay un joven conectado, o cualquier persona recién, o si tienes años congregándote, por convicción, creyendo lo que dicen las Escrituras, o por emociones, o porque quieres un milagro, o porque quieres que te sacien el hambre, o porque quieren que el Señor te sane a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, o porque quieres ver a tu hijo o a tu hija salir de la drogadicción. ¿Lo estás siguiendo por eso o realmente lo estás siguiendo con convicción? Nosotros como creyentes vamos quizás a vivir consecuencia de ciertas cosas que hicimos, ciertas cosas que podemos hacer, o guerras espirituales que el Señor permita que nosotros tengamos. Y nosotros tenemos que estar atentos, pendientes de esas cosas. Y entonces mi pregunta es, y te invito a que te hagas la pregunta tú también. Si consigues que el Señor te dé algo porque le estás pidiendo, ¿lo vas a seguir? Si por cualquier situación te enojas con el pastor o la pastora y no quieres ir a otra iglesia y dejas de seguir siendo ese mismo cristiano de devoción, o vas a volver al mundo. También me lo pregunto yo y tengo mucho temor, le tengo mucho temor a eso. A Fernando, Juan Carlos Fernández, buenas noches. Tengo mucho temor a eso, tengo mucho respeto, no quiero cuestionar a nadie, no quiero juzgar a nadie, porque todavía, como le decía, no he terminado la carrera. Yo no he terminado la carrera y no me voy a creer más que nadie. Pero me inquieta mucho eso, me inquieta también, y yo le pido, Señor, no permita que yo vuelva al mundo, no permita, Señor, porque yo creo en ti, yo creo en la obra, en la cruz, yo creo en ti, Señor, eso es lo primordial. Cristocéntrico, la salvación, creo en el poder de la salvación. Creo que fui salvado por Cristo Jesús. Y busco ser cada día perfeccionándome en Cristo Jesús, que Él vaya haciendo la obra en mí. Quiero ser siempre le he dicho, quiero ser ese creyente que ame, que sea generoso, misericordioso, aunque a veces muchas personas cercanas verán antitestimonio de mi parte, y me duele cada vez que pasan esas cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué motivo te estás congregando? ¿Realmente eres cristiano? ¿Realmente, o estás yendo a la congregación buscando algo que te sacie el hambre, la sed, ver el milagro, ver la obra? Jesús hizo todas esas cosas y lo abandonaron. Les dijo a los 12 discípulos, si quieren ustedes también váyanse. Yo les decía, ese Juan 6 es triste, o sea, ver cómo muchos dejaron de seguir. Pedro le dice, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida, si tú tienes palabra de vida eterna? Era un hombre también convencido de que Jesús, ¿para dónde voy yo a coger? Busca una iglesia, a veces no te puedes sentir cómodo en la congregación. Vas a buscar otra iglesia, ¿realmente estás siguiendo a Cristo o estás siguiendo iglesia? Donde vayas vas a encontrar quizás mismos problemas.
o peores o menores. Pero nunca vamos a encontrar la iglesia, al pastor perfecto, la pastora, al maestro perfecto. No sigo a Cristo, no quiero seguir a Cristo porque llueve, porque no llueve, porque me dio, no, yo quiero seguirlo por convicción. Y cada vez que siento, Señor, que soy menguando, que digo, Señor, ha pasado eso, ya no hago eso como lo hacía antes. Digo, Señor, me duele, no quiero ceder al mundo. Muchos sigue a Cristo por emoción o por convicción. En la iglesia estamos estudiando últimamente los estadios, las etapas de la iglesia cristiana. Y cuando entremos, le invito a leer también, a como inquietarse por el posmodernismo, que es el tema, el final del posmodernismo y las condiciones del posmodernismo. Nosotros en la actualidad podemos ver personas. El domingo con mi señora nos inquietábamos porque decíamos, ¿por qué se llenan las iglesias? ¿Por qué algunas no se llenan? ¿Qué tiene que ver el ministro? ¿Qué tiene que ver? Y uno podía decir, si me dedico a hacer prédicas emocionalistas, de emociones, a crear emociones, posiblemente lleve mucha gente. Cuando nosotros estudiamos marketing digital, una de las estrategias de marketing digital es crea emociones para que te sigan muchas personas. Y empiezo a crear emociones y muchas personas a predicar, hermano, Dios te va a dar lo que pediste, ese milagro que estás esperando ya se dio, hermano, ya se dio. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y él hará. Dios es el dueño de la oro y de la plata, hermano. No te preocupes por eso. No te preocupes por esa casa ya se dio, ese carro ya se dio, ese trabajo ya se dio, hermano. Esa pareja, esa mujer que estaba resistente, vuelve, tu hijo vuelve. Oh, hermano, y entonces acomodo un texto bíblico para eso y desarrollo la prédica en emociones, en crear emociones, y lógicamente las personas se van a llenar porque tienen hambre, porque van a seguir el instinto, lo carnal. Pero cuando llegue la confrontación, cuando llegue la situación, posiblemente se apartará. Entonces, como maestros, como siervos de Cristo Jesús, tenemos la responsabilidad de enseñar la leche, de enseñar los principios. Ojo con enseñar emociones. El mundo posmodernismo, la frase es siento, luego existo. Anteriormente se buscaba pienso, luego existo, y se buscaban establecer el origen de las cosas, cómo funcionaban las cosas, la filosofía, los grandes conceptos filosóficos se dieron en las etapas, en la Edad Media, en esa etapa también de oscurantismo, se dieron ahí. Ahora en esos momentos, cuando ya se han abarcado todos esos conceptos, el mundo está rodeado por un posmodernismo que es más sentir, de crear emociones, ¿cierto? Le escuchaba hablar a alguien que las iglesias, esas iglesias que se crearon cuando Lutero, cuando la Reforma, los metodistas, los bautistas, los otros que se crearon, que en Estados Unidos hay una de esas nominaciones grandes que ya tiene un obispo que es un trans. Entonces, el posmodernismo es emociones. No podemos discriminar a nadie, y efectivamente no podemos discriminar a nadie, pero hay conceptos bíblicos que tú no puedes negociar con ellos. Tú no puedes negociar con ellos. Y nosotros, si nos vamos a reflexionar como creyentes, hemos cedido a muchas cosas del posmodernismo. Nos hemos dejado influenciar. En esos días, en mi casa, decía yo, he cedido ante eso, porque el mundo se está comportando así. Porque los jóvenes se están comportando así, es normal. Entonces yo cedo ante ciertas cosas. Y decía, Señor, cedí ante cierta cosa. Entonces, nosotros debemos enseñar dogma cristiano, antes que emociones, dogma cristiano. Pero les decía, hay una raya delgadita que nosotros enseñando dogma cristiano puede llevarnos o a ser fariseos, porque ellos sabían de dogma bíblico, pero se llevaron al extremo.
Otras personas que sabían de dogma y se llegaron a otras cosas como el gnosticismo, como otras cosas. Hay una línea, es tener respeto por la Escritura. Es decir, esto lo escribió Dios, esto lo inspiró el Espíritu Santo y tengo respeto por eso. Y lo que dice la Biblia, que sea el Espíritu Santo que me lo revele. Yo no le voy a agregar nada porque soy astronauta, porque soy antropólogo, entonces lo voy a interpretar desde la antropología o desde el posmodernismo. No, es el respeto por la palabra. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Qué busca el Señor? ¿Cuál es la esencia de lo que estamos estudiando? Como ministros de Dios tenemos la responsabilidad de enseñar inicialmente a los creyentes leche. Tenemos que darle leche a los que están empezando. No nos afanemos por darle teología sistemática o conceptos, palabras o raras, no. Dogma cristiano, leche. Y cercioremos de que hay muchas personas que puedan tener 15, 20 años y no han digerido la leche del cristianismo. Entonces, hermano, ¿cuál persona estamos siendo? ¿Un Daniel? Dios no permita que seamos un Demas. Dios no permita que seamos esas personas que siguen a Cristo por emociones. Hermanos, los invito a que reflexionemos. ¿Por qué motivo te congregas? ¿Estás siguiendo a Cristo por emociones o estás siguiendo por convicción porque crees en los preceptos de Él? Le doy gracias. Este es el mensaje de la prédica de hoy. Espero que sea una enseñanza que edifique. Cualquier comentario al respecto se la pueden transmitir por medio del pastor. El pastor le manda saludos a cada uno, El pastor le manda saludos a cada uno, especialmente a todos los que se congregaron y a las personas que se van a congregar. Él manda aquí la Lisa Delio, Lina, Milena, Hanna, Xiomi, Erika, Carmen, Luisa, Melba, Jaime, Janet, Liliana, Carolina, Car Rodríguez, Verónica, José León, Diana, Luz María, Nancy, Andrea, Camila, Iván, Fabiola, Clema. El pastor manda a saludarlos a cada uno de ustedes, a las personas que están conectadas, las que van a ver posteriormente la prédica. Del Señor los bendiga. Y les recordamos los servicios de la iglesia. El día de mañana, jueves y viernes, 5 de la mañana, la alborada. Oración de madrugada por medio de la aplicación Zoom. El pastor manda el enlace, se conectan y se ora y se alaba al Señor. Todos los días el servicio a las 7 de la noche, como estamos viendo hoy. El día domingo el servicio a las 8:30 de la mañana. El día martes y jueves intercesión a las 5 de la tarde. El día sábado ayuno congregacional a las 8 de la mañana. La pastora transmite o a veces transmite ora el hermano Nicolás, para que seamos pendientes, hermanos. Preguntémonos por qué estamos siguiendo o por qué nos estamos congregando. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le doy gracias a todas las personas que se conectaron, a los que se van a conectar. Muchas gracias. Cristo los ama y espero que se edifiquen en la palabra y que busquen, si estás empezando, busque la leche, aclarar esos conceptos, que el Señor te revele. Humilla ante Él, dice el Señor, enséñame a entender eso. Cuando no entiendas algo, Señor, no entiendo eso. Enséñame conceptos que uno dice, aquí se está contradiciendo la palabra. La palabra no se contradice, tiene un significado lógico, el Señor te lo interpreta, el Señor te lo muestra. Ríndete ante Él, que sea el que te enseñe las escrituras, que sea el que te revele la palabra. Cree en la soberanía, cree que lo que dice la escritura es palabra de Dios y que fue inspirada por el Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo revelándote. Que sea el Señor, el Espíritu Santo, poniéndote en tu camino a ese Esteban, a esa persona, me refiero, si no me equivoco, al nombre Esteban, al que llegó al eunuco etíope, que te enseñe a ese maestro, que el mismo Señor, el Espíritu Santo, te ponga ese maestro cuando tú no entiendas algo.
que no te lo ponga el mundo, porque es fácil cuando no estamos no nos ponemos bajo la soberanía del Espíritu Santo, del Señor, fácilmente estamos interesados por buscar palabras y buscamos en Google cualquier cosa y la primera que encontramos creemos que esa es. Que sea el Espíritu Santo que te ponga el texto que es, la interpretación que es, el hermano que es, la condición que es. Y sométete a Él. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras y Él mismo nos las enseña, Él mismo nos las revela. A eso tienes que caer, a la obediencia, a la sumisión del Espíritu Santo y de las Escrituras. Yo quiero terminar la carrera. Y mientras la termino, ser ese hombre que ama, misericordioso, que da testimonio, aunque a veces por carne falla uno, cede. Pero también les decía, o sea, eso me pasó. Yo conozco un hermano que yo tenga formalmente, él no se congrega. O sea, conoció de la palabra, pero sé que ese hombre predica más que cualquier cristiano que se congrega. Evangeliza más que cualquier persona que se congrega. Él tiene tanto respeto por la palabra y no estoy invitándolo a que tenemos que dejar de congregarnos. No, es una orden. Es un deber de nosotros congregarnos. Nosotros tenemos que congregarnos. Cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo entendíamos que el Espíritu Santo se mueve en las multitudes. El Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo y los avivamientos se dan en las multitudes. Es indispensable la congregación, congregarnos, es necesario. No podemos decir me voy solo a mi casa a orar, porque podrás tener intimidad, pero avivamiento y llenura no la vas a tener, porque el Espíritu Santo se mueve en las congregaciones. Dos o más. Siempre cuando el Espíritu Santo se movía, cuando en Pentecostés, cuando en todas esas situaciones había más de 2 personas orando, 2 personas o más orando. Entonces no lo estoy invitando a que creen una iglesia tú solo en tu casa, no. Ese hombre forma cristiano, evangeliza, ¿cierto? Quizás no está sometido ante una autoridad humana, ¿cierto? Aparentemente, pero sí sigue predicando y predicando a Cristo, porque yo he sido testigo de eso. Entonces no te estoy invitando a que dejes de congregarte, a que te congregues, pero que tengas presente y tengas claro por qué motivo te estás congregando. No les quito más tiempo. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le doy gracias, Padre, por esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús.